Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amigos, bienvenidos a este tiempo del estudio Parashá de la semana, Parashá en familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de bendición, una palabra de unción en las vidas de cada uno de ustedes que se conectan, que tienen el tiempo disponible en nuestras vidas y en sus vidas para conectarnos en Parashá en familia. Para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el día de hoy en este Parashá extraordinario donde vamos a estudiar uno de los parashás bien misteriosos de la Biblia, un parashá extraordinario donde verdaderamente te invitamos a que lo puedas estudiar todo con nosotros. Pudiera también decir esto, un parashá muy profético para los días del templo. Así que también vamos a estar hablando acerca de eso en el día de hoy. Desde ya dándote la bienvenida y dándote las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, la parte del botón de suscribirse y a la misma vez prender la campanita del botón de suscribirse. Allí una campanita bien pequeñita que hay ahí para que puedas recibir todas las notificaciones cuando se suba un nuevo video al canal. Tú recibas una notificación de que ya hay un nuevo video disponible. Así que bienvenidos a todos ustedes, papel y lápiz y un espíritu de ser enseñable en el día de hoy. Vamos a estudiar el tema del Parashá Yucat. Hoy es la porción del Parashá Yucat y verdaderamente estamos muy felices de estudiarlo contigo en el día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, en este Parashá Yucat que va en el libro de Bamidbar a partir del capítulo 20, verso 1 al capítulo 22, verso 1 también, encontramos una serie de temas realmente apasionantes y muy, pero muy proféticos, dijo Camilo, muy profundos y muy relacionados obviamente con el Mesías. Vamos a tomar algunos textos en este parashá y los estaremos evaluando porque aquí se suceden asuntos interesantes. El tema más importante, evidentemente, el de la vaca roja, la pastora Pili nos hablará al respecto, pero también es importante recordar que justo en este parashá, en el capítulo 20, cuando se habla de ese pasaje tan extraordinario que tiene que ver con la manera como Moshe golpea la roca para que brote agua, pues en este parashá también se sucede precisamente la muerte de Miriam y la muerte de Aarón. Muy importante. Entonces vamos a ver cómo también hay otro aspecto muy, pero muy conocido y de verdad muy profundo, cuál es la serpiente de bronce, que esto tiene una trascendencia extremadamente interesante para considerar. Estos son algunos de los aspectos que vamos a tratar. ¿Qué te parece, Camilito, si damos lectura al capítulo 19, verso 1, donde da comienzo nuestro parashá de la semana? Así es, dice la palabra del Eterno. Habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo, este es el decreto de la Torá, que ordenó Hashem, diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo. Y la darán a Eleazar el Cohen, y él sacará fuera del campamento y la degollará frente a él.
Y tomará Eleazar el Cohen de su sangre con su dedo y salpicará hacia la frente de la tienda de reunión de su sangre 7 veces. Y alguien incineará la vaca entre sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con sus heces la incineará. Y tomará el Cohen madera de cedro, hisopo e hilo carmesí, y los arrojará en medio del fuego en el que arde la vaca. Sumergirá sus vestimentas el Cohen y lavará su carne en agua, y posteriormente irá al campamento, permaneciendo contaminado el Cohen hasta el anochecer. Un parashá muy importante, en pocas palabras, para ceder la palabra también, muy importante porque aquí es una ordenanza. No significa que las otras no sean ordenanzas, pero esta es una muy importante, del cual en sí tiene su misterio, pero también tiene su respuesta profética. Yo lo leía esta mañana y veía muchos comentarios del Humás rabínicos que sí expresan que este es un gran misterio. Nosotros tenemos que obedecer a Adonai porque Él lo hace, pero nosotros que tenemos la revelación de Juan capítulo 1, verso 1, entendemos la revelación de que aquí la vaca tiene una parte profética con nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Ellos no tienen esa profecía, no tienen esa revelación, nosotros sí la tenemos. No estamos diciendo que somos mayores que ellos en ningún sentido, pero entendemos los puntos esenciales de los cuales ellos dicen por qué algunas de las cenizas se iban al Monte de los Olivos, otras cenizas se quedaban adentro, otras cenizas las permanecían para los siguientes sacrificios, y en verdad ellos como que no entienden. Por supuesto, una vez más, como digo, el libro de Yohanan, capítulo 1, verso 1, nos habla acerca del verbo siendo Yeshua y cómo Él cumple estas profecías tan extraordinarias. Otro segundo aspecto de esto es, por supuesto, la parte una vez más del decreto que Adonai Hashem ordenó a los hijos de Israel, y nosotros estamos en la ordenanza de obedecer todo lo que Adonai nos llama a hacer. Baruch Hashem. Bueno, aquí tenemos una vaca. Pregúntate por qué una vaca. Fíjate lo interesante, ¿verdad? Recuerda que el pueblo de Israel había caído en un pecado de idolatría con un becerro. ¿Quién es la mamá del becerro? La vaca. ¿No les parece interesante? Entonces viene Adonai y dice, la vaca, la madre, arregla el problema del becerro, porque ahí es donde la vaca, que es la mamá, limpia el pecado del becerro. Adonai no hace nada por casualidad, ¿verdad? Algo que es bien interesante de tomar en el aspecto espiritual. Ahora, note algo, que este decreto, este Sukkot, viene después de la rebelión, de todo lo que sucedió con Coré. Había que limpiar el campamento porque el campamento había sido contaminado. Recuerden muy bien que la contaminación tiene mucha insinuación espiritual en la Torá. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la vaca, que es la madre, viene a ser la que arregla un problema. Tiene que tener 3 años, es una novilla, tiene que ser perfecta, no puede tener defecto y que nunca haya tenido yugo. Eso el pastor Alfaro lo enseñó, y sé que cuando hablamos de la vaca alazana, los hermanos de la congregación de nosotros dicen, pastor, eso me quedó tan claro porque el pastor lo hizo tan visual. Se lo recomiendo. Y si no lo han visto, aquí hay un link arriba de nosotros en este momento o en la descripción de este video, donde les dejamos el link del video para que vayan y vean ese parashá explicado en el 2018, donde hablamos acerca del parashá 39, Yucat. Porque eso fue impresionante, la enseñanza del pastor, eso fue impresionante. Pero ahora tomemos esa vaca alazana y vamos a relacionarla con nuestro Mashiach. Porque acuérdate que esto es un Yucat. No hay explicación del por qué Adonai lo hizo así. Entonces tenemos que mirar hacia dónde va dirigido esa enseñanza. Vemos que la vaca es roja, tipificando la redención de nuestro Yeshua. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, verso 13, para que vea lo que Adonai nos está hablando. Recuerden que el libro de Bamidbar
nos está llevando a una dimensión de decretos y estatutos. La vaca tenía que ser perfecta, que lleva a nuestra vida a Yeshua. Pero vamos a ir paso por paso porque quiero leer las características que relacionan a la vaca alazana con Yeshua. Hebreos 9. Libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 13, dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, al cual mediante el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Adonai, y Adonai limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esa es la razón por la cual yo decía, nosotros sí tenemos la revelación, claro. No sabemos quién es el autor de Hebreos, muchos piensan que fue también Pablo, sí. Y Pablo, si lo pudiéramos decirle en ese sentido, que muchas personas llegamos a esa conclusión, hace una conclusión muy, pudiéramos, no sé, la parte litúrgica, sí, toraica, acerca del templo, claro. y compara esa vaca con Yeshua. Claro. Maravilloso. Solo permíteme antes de que sigas, porque este es un tema muy interesante, solo para mencionar tres aspectos interesantes que tienen que ver con el encabezamiento de este parashá. Porque aquí vemos tres aspectos importantes. Número uno, lo que conocemos como edot, que son testimonios. Sí. Número dos, los mispatín. Estos mispatín son ordenanzas que tienen, digamos, un sentido común, que podemos entender con facilidad. Es una ordenanza que podemos con claridad, digamos, comprender. Pero vamos al tema justamente de hoy, que es el de Jukot, donde los Jukim son leyes, como tú lo dijiste, que no tienen cierta claridad, que no tienen cierta explicación, pero como tú decías, Camilo, pero cuando vamos a Brit Hadasha y complementamos el texto, lo que es la obra en comienzo y la obra terminada, nos daremos cuenta que ahora lo podemos comprender. Bueno, Así entonces es. tenemos que esa vaca es perfecta. Vamos a ver si la palabra de Adonai, me encanta lo que Camilo dijo al principio, ahora vamos a ver el panorama completo. En el Tanaj tenemos medio panorama, en Brit Hadasha con Tanaj tenemos todo el panorama completo. Vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21, y vean cómo la Torah nos dice que Yeshua no es hijo de hombre, o sea, nacido de simiente humana, es perfecto. Entonces, lleva una característica de la vaca alazana, la segunda característica, y es su perfección. Libro de segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Adonai en él. Claro, entonces Yeshua no conoció pecado ni nació bajo pecado. Por lo tanto, nosotros entendemos la característica que Adonai nos está diciendo. ¿Quién es el que nos va a dar la redención y la justificación de esa redención? Ahora, tercera característica de la vaca alazana, no tenía falta. Hebreos capítulo 7, verso 26. Tenían que cumplirse en 4 características y las 4 características están en Yeshua. Entonces, Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Claro, estamos hablando de ¿quién? Yeshua, ¿verdad? Y la cuarta es que no tenía yugo. La vaca alazana no podía haber cargado yugo, Yeshua no podía tener yugo. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 11, verso 29, Yeshua nos da una perspectiva y nos dice: oigan, pónganmele cuidado a lo que les estoy hablando para que vean quién soy yo frente a ustedes. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 11, verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Yeshua nos está hablando de esa característica tremenda de que él dice: lleven mi yugo, porque yo no tengo yugo,
yo les quiero entregar a ustedes mi mansedumbre, mi humildad delante de ustedes. Quinta característica. La vaca lazana tenía que morir fuera del campamento. Hebreos capítulo 13, verso 11, nos muestra la vida de Yeshua en el tiempo en donde él tuvo que morir. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y entonces relacionaremos perfectamente dónde y si murió en la puerta, al lado de la puerta, el templo, qué relación tiene el templo con esta mover espiritual. Libro de los Hebreos capítulo 13, verso 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Miren todo lo que nos está hablando todo el ritual de la vaca lazana. Yo me quedo muy impactada con el ritual de la vaca lazana. Número 6, y aquí termino. La vaca, por ser un ente femenino, representa a Israel. Entonces no representa a Yeshua. Permítame explicar. Yeshua tomó el lugar de Israel. También cuando cumplió el ritual de los celos, tomando las aguas amargas, el lugar de quienes habíamos abandonado la Torá, entonces diga conmigo, Yeshua tomó mi lugar. Yeshua tomó mi lugar. Y al tomar mi lugar, él hizo todo el ritual de purificación. O sea, él fue a la cruz, él murió por nuestros pecados, murió fuera de la puerta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir el ritual de purificación. Correcto. Cuando analizamos ese ritual de la vaca lazana, veremos con más claridad por qué es un ritual de purificación que se hace presente en los elementos que caracterizan al Mesías. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts por Spotify. Ahora mismo puedes contactarnos, ahora mismo puedes estar con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. No te olvides, estamos contigo. Shalom. Bueno, y regresamos entonces en el Parashá de esta semana. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en el día de hoy. La comparación de esta vaca con Yeshua, por supuesto, extraordinaria. Detalles que verdaderamente, como lo hemos dicho, el pastor ha hecho un estudio de esto, lo hizo en Israel Casa Integral, y el video, el link está en este video abajo. Allí puedes ver ese parashá extraordinario donde entramos en más detalle cómo se han encontrado vacas que tienen algunos detalles, pero a lo mejor quedan descalificadas por una cosa u otra. Hasta pero se han encontrado porque hay un tipo de, pudiéramos decir, de examen que se tiene que hacer esta vaca para que pueda ser calificada si es que va a ser usada cuando el templo una vez más sea colocado aquí en la tierra, o sea, construido aquí en la tierra. Esta vaca juega un papel muy importante, y estas son cosas que en el cristianismo nunca nos enseñaban y que son tan proféticas para los tiempos del templo. Pastor. Bueno. Considero que es muy interesante que hablemos, solo para mencionarlo, el aspecto que tiene que ver con la impureza. Sí. Es precisamente cuando se tenía, como lo dice precisamente en el verso 3, le daréis a Eliezer, que es el sacerdote. Pero ¿quién era? Ese también es importante. Uh-huh. Era el asistente de Aarón. Claro. Aquí vemos, la pregunta es, ¿por qué entonces Aarón no formó parte de este sacrificio? Aquí vemos que todavía se está culpando, o esperamos sentirse, tal vez. Bueno, no, aquí Adonai a Eliezer lo escoge porque está haciendo un tipo de purificación para el sacerdocio por lo que Aarón hizo con el becerro de oro. Uh-huh. Uh-huh. Y lo importante para mencionar cómo el texto nos narra que una vez haya tomado y haya desarrollado todo este proceso en el campamento, será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche.
Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará en la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, y esto es una expiación. Solo quiero resaltar algo muy interesante, y es cómo el texto de los parashot que hemos estado compartiendo hasta el momento, varios de ellos nos habla de la importancia del alimento kosher o kasher, de la importancia de no contaminarnos, ¿verdad?, con el alimento o con cualquier otro tipo de circunstancia en el caso de un animal muerto, por ejemplo, o de cadáver de persona, de un ser humano, que traen impureza, que traen contaminación a nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el proceso, comillas, el ritual que se debe seguir para la purificación? Y todo esto junto tipifica precisamente lo que está este proceso de Parat Aduma, que es la vaca roja, va a celebrar como un ritual de purificación que tipifica al Mesías en el proceso de purificación y redención nuestro, la sangre de redención y demás. Entonces, cuando vemos la importancia de esto, mi pregunta es, muchas veces nosotros decimos, viene a mi memoria en este momento una frase que ustedes tal vez recuerdan, yo he comentado, justo en este segundo vino a mi memoria. Mi padre en vida me dijo alguna vez, hace mucho tiempo, siendo un niño, me dijo, ¿qué será lo que la Biblia quiere significar cuando dice, deja que los muertos, ¿recuerdas?, entierren a sus muertos? Y yo recuerdo que de niño, pues yo le dije, ¿cómo le puedo decir? Pues ni se sabe. No tengo la menor idea. ¿Cómo es que y dice? hago esta reflexión, ¿por qué? Porque aquí dice que no podemos tocar cuerpo del cadáver, porque trae impureza. Sin embargo, nosotros notamos hoy, estoy hablando de hoy, como en las congregaciones, por ejemplo, es prohibido toraicamente llevar un cuerpo, un cadáver, a una congregación. Claro. Es totalmente impureza. Sin embargo, es el ritual que hoy se hace en las ceremonias fúnebres. No solamente eso, además, se hacen ceremonias de un cuerpo sin vida en una congregación con tapa abierta, y las personas además vienen y pues obviamente uno entiende el asunto familiar y demás, pero yo no estoy juzgando la situación, estoy queriendo dar a entender cómo toraicamente la Biblia, mi amado hermano, nos prohíbe todo este tipo de situaciones que estamos desarrollando, repito, dentro de una keila, dentro de una congregación, con una tapa abierta y toda la escena que se hace frente a un cadáver. Y todo esto tiene una connotación que es impureza. ¿Y qué nos ordena la Torá? Debemos pasar a un proceso de purificación. Es a lo que quiero llegar. Ahora, simplemente mencionar, bueno, pues tal vez nunca hemos tocado un cuerpo propiamente, un cadáver, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor que no conocen de la palabra, que no tienen a Yeshua en su corazón, que no son vivientes creyentes en la misbod, en las ordenanzas, pues caminan porque caminan, respiran porque respiran? ¿Y qué son? Son los muertos. Sí. De tal manera que nosotros, por eso debemos buscar un tiempo de ser kadosh, porque no podemos contaminarnos con lo que el mundo tiene. Y ahí viene la respuesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, y que el cristiano o el creyente hable vida. Definitivamente es un área espiritual. Hay una cosa muy importante que tiene que ver con el templo, y es las leyes rituales y las leyes ceremoniales. Cuando nosotros recibimos a Yeshua en la tradición, digámoslo, en la congregación de la Reforma, nosotros nunca aprendimos de las leyes rituales. O sea, todo el mundo nos decía, ¿leyes rituales? No, eso no existe, eso ya fue abolido. Pero resulta que las leyes rituales son tan impresionantemente importantes en la vida del ser humano, que lo conllevan a entender la muerte de Yeshua. Déjame compartirte lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la higiene y del manejo de los cadáveres, estamos hablando de leyes rituales. El verso 17 dice, leámoslo, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca, ¿verdad?, quemada, de la expiación, lea conmigo, expiación,
tiene que subrayar expiación, porque si usted no subraya expiación, usted no va a entender de qué estamos hablando. Expiación está hablando del perdón del pecado, ¿verdad? Y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Déjame compartirte lo siguiente. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y en el verso 24 al 30, está escrito, mira lo que vamos a leer, dice el Eterno, porque os tomaré de todas las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua. Estamos hablando de un ritual de expiación. Purificación. Exacto. Os rociaré con agua y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré entre de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas mis ordenanzas, o sea, que vayas a Torá. Y mira lo que dice, poniéndolas por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Os libraré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibas más el oprobio del hambre entre las naciones. Esto se llama la promesa que Adonai da por el acto del ritual de purificación. ¿Cómo se llega a ese nivel? Por eso es que este capítulo 19 está basado en el acto de Yom Kippur, de la celebración de la convocatoria de Yom. Este es el momento. Si tú algún día en tu vida no has capturado en el pasado hasta este momento, tú no dices, porque yo necesito purificarme, ¿verdad? Pero resulta que el capítulo 19 te está diciendo cuál es el ritual de purificación y por qué Adonai te dice, yo te quiero purificar de todas tus inmundicias. Fíjense que en ningún momento Ezequiel 36 está diciendo, los voy a llevar al cielo y allá los voy a purificar. Por eso yo la semana pasada hice una enseñanza con el arrebatamiento para explicar esto. Adonai dice, yo los traeré y los reuniré entre todas las naciones y haré la convocatoria de Yom Kippur con ustedes. Amen. Claro, ahí yo lo comparo a lo que estás diciendo con lo del pastor, porque venimos de un nivel del cristianismo, y sin hablar mal de la iglesia cristiana, sino que en el sentido de que se nos enseñó la cruz y Yeshua allí tanto que no se nos habló acerca del estilo de vida de la palabra. Se nos habló que eso era lo suficiente, que eso era lo que verdaderamente. Único. Y lo teníamos tan metido adentro de cada uno de nosotros que pensábamos que al hacer mal, la sangre de Jesús me limpia, claro, o la sangre de Jesús me lava. Entonces, ¿qué pasa? Venimos con esas cosas ahora a la Torá y pensamos que podemos llegar con ese mismo nivel, y no. Yo creo que una de las primeras cosas que una persona tiene que hacer literalmente al llegar a la Torá es la purificación. Claro. Para que haya un verdadero mikve, donde esta persona va a orar y va a decir, quiero que esas cosas que yo aprendí en el pasado sean verdaderamente reenseñadas en un contexto correcto, porque es lo que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que tener. Sí, el sacrificio de Yeshua en la cruz es suficiente, por supuesto, es extraordinario el sacrificio de Yeshua. Sin ese sacrificio no hay nada. Claro. Ahí tenemos que hablar, digamos, de salvación y purificación, que lo hemos hablado en un programa también, dejaremos el video en la descripción. Pero con eso dicho, tenemos que entender verdaderamente este rito, y con todo es un rito que se hace, y es un rito que fue ordenado por Adonai. Ahora, con ese mismo contexto, venimos del cristianismo y dicen, esas cosas no se tienen que hacer, tú puedes vivir tu vida como tú quieres, puedes tener relaciones sexuales con tu propia esposa y no tiene que haber ningún tipo de limpieza, no tiene que haber, ¿sí? Y entonces, pero cuando vemos a una familia
cristiana y nosotros nos preguntamos a veces, oye, pero esta persona, ¿por qué sigue viviendo tan mal? ¿O por qué es lo que le sigue pasando estas cosas en el cristianismo? ¿Por qué pastores caen en adulterio? ¿Por qué, Sí. por qué estas cosas siguen sucediendo? Bueno, Impureza. porque no ha habido esa purificación. Y otra cosa, ya para terminar, en mi turno, es que a mí me causa tanta extrañez que nosotros leemos la Biblia, vemos Ezequiel, yo creo que es un libro, por supuesto, Fenomenal. 100% profético, que fue dado partes proféticas. El otro día estudiaba acerca de eso, tengo que pasarles eso. A Ezequiel se le dio una profecía extraordinaria. Hablando con eso, todo lo que Ezequiel habla es del futuro. Ah, claro, le habla del milenio. Él habla de que haremos purificación, que haremos mikve, que nos traerá de todos los rincones de la tierra, Sí, que va a haber templo, que va a haber un templo, que que habrá unas fiestas. que el hijo se sentará en el trono. Sí, Sí, todas estas cosas. sí. Y como que esto nos hace clic, que si esto va a ser instituido en el reino, ¿cómo es que hoy en día no se hace? Y muchas personas dicen, esas cosas son de los judíos, esas cosas no se tienen que hacer. Claro. Pero en el reino se harán, lo cual significa Claro. que, oye, prepárate y ve haciendo las pruebas desde ya, porque estas cosas se van a hacer Sí. en el futuro. Creo que sería déjame muy- decir sería- algo. sí. Solo perdóname para interrumpirte con lo que acaba de decir Camilo. Dijimos que había una ceremonia de purificación, pero conectándolo con Ezequiel, que es la palabra que estamos viendo, ¿quién es el hombre limpio? Lea el verso 19 y le dejo el paso al pastor. Y el limpio, subraye eso. Porque aquí no estamos hablando de Aarón. Mira, aquí no nos nombra Aarón. Como, No, en el capítulo 19 no nos dice, y Aarón tomará. Mira lo que dice la Torá. Aquí es Eliezer. Y el limpio tomará, dice, y el limpio sobre el inmundo, perdón, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, cuando lo haya purificado, al día séptimo, él, el limpio, lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Yo quiero compartirte lo siguiente. ¿Quién es el hombre limpio? Pues nada más y nada menos que Yeshua. Lo vimos en las características que nombramos ahorita. Él era el perfecto, el sin pecado, ¿verdad? Y la palabra de Adonai nos está diciendo que Él es el que va a oficiar la ceremonia de purificación. Cuando tú notas en Apocalipsis capítulo 4, 1, lo describen y Yeshua está de blanco. Pero cuando tú vas al capítulo 19, Yeshua está teñido de sangre porque está celebrando en vivo y en directo nuestra maravillosa convocatoria de Yom Kippur. Entonces, todo esto que estoy hablando es empezar a escudriñar Torah desde toda la perspectiva, o sea, abrir todo el panorama y ver a Yeshua en vivo y en directo en Números en Bamidbar 19, que es el oficiante del milenio de Yom Kippur. Amén. Bueno, pero no podemos dejar de continuar con ese mismo texto. Quería pasar a otro tema, pero el verso 20 aquí mismo en el capítulo 19 de Números, hay que leer ese texto, el sí. capítulo 20. Y el que fuere inmundo Sí. y no se purificare, de tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el Mishkan de Adonai, no fue rociada sobre él agua de purificación, es inmundo. Ahora, cuando estabas mencionando, Camilo, para la inquietud, porque tenemos que, y lo hacemos con todo el respeto, por favor, nunca jamás pretendemos de ninguna manera hablar de la No. congregación, porque venimos de ser un pastor evangélico, de una congregación evangélica por años, pero hoy en un momento en el transcurrir de nuestras vidas, en el que hay una luz, Claro. esa luz, de la luz, yo soy la luz, y cuando viene esa revelación de la Torá a nuestras vidas, entonces aquí hay dos aspectos que quiero mencionar y considerar para que podamos tener claridad en el tema. Número uno, lo que estudiamos en aquel tiempo dentro del proceso de la congregación evangélica fue que
la teología. Y por supuesto, la congregación evangélica es una congregación en la que la teología es extraordinaria. Por supuesto. Y se hacen avanzados estudios teológicos de magíster, de posgrado y etcétera, etcétera, con una teología maravillosa, pero una teología con un contexto griego. Y ahí tenemos un punto que tratar, porque el texto que nos acompaña hoy y que estamos desarrollando no está en un texto griego, sino está en un texto hebreo. Y no está escrito a nosotros. De tal manera que hay que dar un paso entre la teología del griego y las escrituras originales en el hebreo. Y cuando entendemos este paso tan radical, entenderemos que no es que hayamos salido de un lugar, sino que, como dice una frase que leí esta semana que me marcó esa frase, cuando nosotros encontramos la Torah, que la tenemos aquí en nuestras Biblias, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Tanakh, en la Torah, entonces la Torah dice es un manual de vida, es un manual de instrucciones. Y al ser un manual de vida y un manual de instrucciones, no es un manual para que cambiemos un estilo de vida. Pasar de ser un pastor evangélico a ser un pastor de Torah. No es un cambio, es absolutamente, como dice el Brit Hadacha, nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que todo aquello que aprendimos en la teología, ahora lo vamos a escudriñar con lupa y lo veremos a la luz de la Torah. Por lo tanto, entonces, todo aquello que aprendimos maravilloso, ahora lo veremos a la luz de la Torah y, repito, no es un cambio para mejorar, sino es un nuevo nacimiento. Claro. Y cuando entendemos Torah como nuevo nacimiento, entonces es apasionante entrar realmente a escudriñar estos temas. Así es que avancemos con un punto siguiente, porque resulta que en este parashá, entre tantas cosas maravillosas que pasan, por lo menos las vamos a mencionar, mañana en nuestro Shabbat mencionaremos más en detalle, viene el capítulo 20, y en el capítulo 20 quiero que resaltemos prácticamente el verso primero, dice, llegaron los hijos de Israel, observen, los hijos de Israel, todas las 12 tribus, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y aquí hay que subrayar esto, es muy importante. Y allí murió Miriam, la hermana de Moshe y la hermana de Aarón. Recuerden que Miriam era la mayor, ¿verdad? La mujer de los pozos. Muy importante, porque es importante que resaltemos la vida de Miriam. Miriam fue una profetisa, fue una mujer de ministerio, fue una mujer entregada. ¿Cometió errores? Sí, por supuesto cometió errores. Y lo más maravilloso es que la Torah nos muestra cuáles son esos errores. ¿Para qué? Para que precisamente aprendamos de esto. Ahora, en el verso 2 dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Y el pueblo, por favor subraye el verso 3, habló contra Moshe diciendo, venimos hablando en los parashá anteriores cómo este pueblo de Israel a todo momento se quejaba, a todo momento hablaban, murmuraban, criticaban, juzgaban. La Lashon Hará. Este punto de la Lashon Hará es impresionantemente delicado porque aunque no quiero detenerme en este punto tan interesante, hablaron contra Moshe y viene el punto del verso 8, solo lo voy a mencionar. Toma la vara Moshe y le dice a Adonai a Moshe, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, y habla a la peña. Y cuando viene el punto de hablarle a la peña, entonces, ¿qué se sucede allí? Pues una historia muy interesante, porque podríamos considerar, o por lo menos así se ha considerado, que fue uno de los errores. Uno de los errores, tal vez si puedo usar esta palabra, tal vez uno de los errores más delicados que pudo cometer Moshe. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos. Este es un buen momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube de Israel Casa Integral y prender la campanita de notificaciones. Gracias por estar conectados en el día de hoy. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.
Bueno, muy bien. Este capítulo 20 es extraordinario, como lo decía el pastor hace unos minutos atrás, porque estamos hablando de la muerte de Miriam, la profetisa de Israel, una de las grandes importantes mujeres de la Biblia. ¿Cometió errores? Claro que sí. Tú no cometes errores, yo cometo errores. Todos cometemos errores y es algo que por supuesto pasa todos los días. Ella pagó por su error, pero siguió siendo una gran mujer de Israel. Y aquí pasa algo bien interesante. En sí, del capítulo 19 al 20 nos hemos saltado al futuro. Hemos saltado 38 años al futuro. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 20 vamos a ver que ya nos comienza a explicar de los últimos años de lo que van a ser esos 40 años que Adonai le prometió que esta generación no entraría a la tierra prometida. Entonces aquí ya se comienzan a hablar de la generación que está muriendo, que no entrará a la tierra prometida, y por supuesto también de los que sí van a entrar debido a que no formaron parte de tal. Los Humash dicen que fueron también mujeres y niños los que sí van a entrar a la tierra de Israel, que en sí, si uno lo piensa, se entiende porque es semilla, la persona que da semilla, la mujer, y el joven que va a seguir dando fruto en su familia. Pero en el verso 20 vemos la muerte de Miriam y vemos que aquí pasa algo bien tremendo, porque no hay un tiempo de luto o no hay un tiempo de purificación, no hay un tiempo de esto para la muerte de Miriam. Y aquí verdaderamente la enterraron y ya, y el pueblo de Israel no lloró por ella. Mira lo que dice, usualmente se lloraban 30 días, era la costumbre de esto, y dicen, y murió Miriam y fue enterrada allí, y ya se murió y allí. Detalles, sí. Y no había agua. Ese es el siguiente versículo número 2 dice, y no había agua para la congregación, y se congregaron contra Moshe y contra Aarón. Y disputó el pueblo con Moshe y se expresaron diciendo, si tan solo hubiéramos parecido como parecieron nuestros hermanos ante Hashem, ¿por qué han traído la comunidad de Hashem al desierto? Para morir ahí nosotros y nuestros animales. Ok, ¿era normal que el pueblo se quejara acerca de la agua? Sí, por supuesto, somos humanos, era normal que se quejaran del agua. ¿Era mal que hicieran los siguientes niveles que hicieron? Claro que sí, hablaron mal de Adonai, hablaron mal de lo que estaba pasando y empezaron una vez más con su renegadera hablando acerca del pueblo de Israel. Yo no he conocido en toda la historia de la esclavitud afroamericana en Estados Unidos que un esclavo haya escrito en una carta, ¡ay, qué lindo era mi vida de esclavo! Cómo me gustaba que me azotaran, cómo me gustaba que mi maestro, como lo llamaban, o máster o lo que sea, me tratara de la peor manera. Imagínate cómo este pueblo que viene de esclavitud en Egipto trata en contra de Dios. Cómo nosotros a veces nos comportamos en contra de Dios en ese mismo sentido. Y cómo Dios en su sumamente gracia, sumamente amor, no nos quema como hizo con los hijos de Aarón. ¿Por qué lo digo en este sentido? Porque Adonai tiene tanta paciencia con nosotros, a veces nosotros también renegamos, tomamos nuestra renegadera y Adonai dice, ok, está bien. Ahora, una cosa yo diría en este punto, es muy diferente de renegar y Adonai tiene paciencia con nosotros, todavía tenemos nuestras consecuencias de tales, pero es muy diferente hablar en contra de Dios o romper sus mandamientos. Renegar es una cosa, pero romper los mandamientos de Adonai es otra. Quiero leer esto rápidamente para que podamos dejar el punto que quiero decir, porque creo que es mejor explicado en este Humash. Que el pueblo necesitaba agua es comprensible, pero que repitiesen por lo vehemente de su queja los pecados de la generación anterior es verdaderamente enigmático. Sin embargo, al comparar este pasaje con protestas anteriores, las diferencias resultan obvias, dado que no se quejaron sobre la falta de carne o la naturaleza inspida del maná, como lo habían hecho sus padres, sino que exigieron agua debido a que, como destaca Reshi, la perspectiva de morir de sed puede inspirar horror en el corazón del hombre. Otra diferencia es que tampoco dijeron que querían regresar a Egipto. Cuando preguntaron retóricamente por qué Moshe los había sacado de Egipto, quisieron decir los debería haber llevado por una ruta en la que podían haber satisfecho una necesidad tan elemental como lo es el agua potable. De aquí podemos ver que Dios no reacciona con severidad, no mata a este pueblo cuando la gente tiene una queja legítima, incluso si
se extralimita en lo provocativo del trono que utiliza para expresarla. Muy Wow. importante, porque aquí Tremendo. Adonai dice, listo, está bien, necesitan agua, está bien, tenemos que darles agua. Aquí desafortunadamente el que podemos decir que comete errores es Moshe y Aarón. Yo quiero analizar un momentito, Pastor Alberto, si me permite. Quiero analizar qué fue lo que sucedió allí. Déjame compartirte lo siguiente. Miriam era la mujer de los pozos. Cuando muere Miriam, los pozos se secan. No hay pozos. Pero a ellos no les importa que Miriam se muera, a ellos les importa que no hay agua. Sí, Punto. O sea, si se murió, se murió. Ya ella cumplió su función según el pueblo, ¿verdad? Déjame compartirte lo siguiente. Adonai le da una orden a Moshe, que quiero que leas en el verso 7, y le dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, toma la vara. Permíteme explicarte algo. No es cualquier orden. No pases desapercibido cada cosa que le dice Adonai y que cada cosa que nos dice Adonai. ¿Sabes qué? Cuando hay un momento de escasez, ¿tú qué haces? Ir al banco, ir al prestamista, ir al vecino, mirar a ver quién te presta. Pero, ¿cuántas veces toman la vara, la Torah? La Torah. Y le dice, toma la vara. ¿Sabes qué la vara? Cuando nosotros vemos la autoridad de la vara, en Éxodo 17, el Eterno, frente a la situación que también estaba atravesando Moshe, y él le da la orden y le dice, golpea la roca. Pero esta vez no le dice que golpee la roca. Estamos en Bamidbar, le dice, toma la vara y háblale a la roca. Perdóname, yo no quiero excusar a Moshe, solamente quiero explicarte lo siguiente. Pues Moshe, si en la primera vez Adonai le dice golpea la roca, en la segunda dijo, pues yo la voy a golpear también. Y Adonai le dijo, solo te pido que le hables. este es tu trash. Sí, Ok. ese es mi trash, sí. Y entonces algo aquí que quiero resaltar es, ¿cuál vara tomó Moshe? La que demostraba el poder de Adonai delante de Israel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, verso 5. Usted ve que Adonai le había dado una vara de autoridad espiritual a Moshe. Moisés solo tenía que hablarle a la roca. Le voy a hacer una pregunta importante. ¿Quién es la roca? Segunda de Samuel capítulo, papi, por favor me lees Segunda de Samuel capítulo 22, verso 2. Pero es que es necesario desmenuzar el pasaje para poder entender por qué Adonai se molestó tanto con Moshe por haber golpeado la roca. Porque una cosa era la roca de la que le dijo, golpea esta roca que va a salir agua, y a esta le dijo, háblale a la roca. Segunda de Samuel 22, 2. Dice la palabra, dijo, Adonai es mi roca y mi Adonai. fortaleza y mi libertador. El Salmo 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Adonai, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando Yeshua dijo, yo edificaré mi quejilá sobre esta roca, no dijo sobre Roma, dijo sobre mí que soy la roca. Entonces la roca es Yeshua. En Romanos capítulo 9, verso 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En 1 Corintios capítulo 10, verso 4 dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Yeshua, dice 1 Corintios 10, 4. Entonces Yeshua era la roca del desierto. ¿Qué nos dice en el Targum? Hay una enseñanza tan tremenda con esta parte de la roca, porque es que cuando nosotros entendemos, a Adonai no le molestó que golpeara la roca, a Adonai no le molestó que golpeara, en el sentido figurado, a Yeshua. Es una de las cosas. Eso fue lo que le costó a Moshe la tierra prometida. Moshe tenía que tomar la vara delante de la congregación y tenía que hablarle a la roca. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces Adonai no nos dice a nosotros algo que es fuera de lo común? Nadie se lo imagina, y Adonai te dice,
Yo no quiero que tú golpees la roca, yo quiero que tú le hables a la roca diaria, a esa roca que es Yeshua. Yeshua es la fuente del agua de vida, como en el desierto. Y Juan en capítulo 4, verso 10, y termino aquí. Respondió Yeshua y les dijo, si conocieres el don de Adonai y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría del agua de vida. La roca pidiendo agua. En ese versículo 8 que estás compartiendo, es un versículo que hay que desmenuzarlo con mucho cuidado. Porque si nosotros notamos en lo que Adonai le habla a Moshe, hay un orden perfectamente establecido. Y la pregunta es, ¿cuántas veces y de qué manera el Eterno ha hablado a nuestra vida con un orden tan absolutamente establecido? Y nosotros hacemos exactamente lo que pasó con Moshe, lo que él nunca nos dijo que hiciéramos. Vean el orden. Primero le da una orden y le dice, toma la vara. Número 1. Reúne. Luego le dice, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. 3. Y le hablarán. Habla a la peña. A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Y número 4, le dice, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces inmediatamente el verso 9 nos dice, entonces Moshe tomó la vara de delante de Adonai como él le ordenó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, como él le ordenó, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Eso nunca le dijo. Vaya, exhórtelos y es importante eso. Rebeldes, Ajá. os he de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Es decir, consideremos aquí un pequeño aspecto, ya que la pastora entró por ese tema, pues algo para simplificar el detalle. Acaba de morir su hermana, Miriam. Hay una circunstancia. Se levanta el pueblo contra él. Otra vez. Esto no es la primera vez que sucede. Este es tu Drash. Primero que tenían el maná y entonces que no querían maná, que querían carne. Ahora no tienen agua. Ahora están en una situación. Y esto simplemente para mencionar y resaltar en este punto el verso 12, para cerrar este capítulo. Y dice, y Adonai dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Es decir, como ustedes lo quisieron hacer a su manera, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Wow! Esto es impresionante, porque aquí está establecido entonces que ya Aarón, el Cohen Gadol, ni Moshe pasarán a la tierra de promesa. Y esto lo vemos porque inmediatamente en el verso, aquí en el mismo capítulo 20, en el verso 25, dice Adonai ahora, toma a Aarón y a Eliezer su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moshe hizo como Adonai le ordenó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras. Y esto aquí tiene es un tema que tendríamos que tratar, qué significa despojarlo de sus vestiduras, todo esto es importantísimo. Y se las vistió a Eleazar su hijo, y murió allí en la cumbre Aarón, en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron al monte. Murió a los 123 años Aarón. Tremendo. Es interesantísimo porque luego vamos a ver más adelante cuando entremos al Parashá en Deuteronomio 34 que Moshe muere a los 120 años. Esto es muy, muy interesante. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo porque si estamos bien de tiempo me gustaría antes de cerrar por lo menos que mencionáramos, si les parece bien, el capítulo 21, verso 4, porque es otro aspecto muy interesante. Pero antes de que vayas ahí, te cedo la palabra otra vez para ya terminar este capítulo allí. Aquí hay un aspecto muy importante en este orden, porque una vez más muchas personas dicen, sí, Moshe murió, sí, pero no entienden la razón por la cual no entró, o a lo mejor nunca han entendido esto, que él no entró a la tierra prometida. Ok, acordémonos de que Moisés estaba en la casa de su suegro, se le aparece a Adonai en ese arbusto, en ese árbol, en ese lugar santo,
y le promete que va a sacar su pueblo de Israel, que les va a dar una tierra prometida. Y como que a lo mejor esas historias las conocíamos, pero y dijimos, oye, Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Y esta es la razón por la cual muchas personas, rabinos, expertos en estos temas, en verdad, pues expertos en el sentido de que llegamos hasta este mismo punto, y muchos llegan, como lo hemos escuchado de los pastores, a estas mismas conclusiones. Una, que golpeó la piedra 2 veces, otra, que en sí tomó por su propia acción. Y yo me voy por todas, por supuesto, porque otra que traigo a la mesa es que acordémonos de que Moshe es una tipología, de un Mesías. Sí. ¿Ok? Entonces, acordémonos que todo este tiempo Adonai ha hablado por medio de Moshe. Todo este tiempo. Dile a los hijos de Israel. Tanto que en Números, yo creo que todos los capítulos comienzan así. Diles, 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 diles. Y aquí vemos, yo creo que es algo bueno y malo. La parte buena es de que Moshe era humano. Claro. ¿Sí? Que si él no hubiera cometido un error, hubiera entrado en la tierra de Israel, hubiera sido como el Mesías. Entonces, vemos que Moshe no es nuestro Mesías. Cometió un error. Esa es la parte, digamos, buena. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Yo sé que esto es algo muy profundo, pero lo podemos estudiar en un tema. En la parte número 2 de la parte mala. Aquí se refiere a los hijos de Israel como hijos rebeldes. Habla mal de los hijos de Israel. El único yo creo que pudiera hacer en ese sentido era Adonai. Decir, uy, este pueblo que me saca las canas, si lo decía en esta semana. Pero Moshe, el representante, pudiéramos decirlo, la voz de Adonai en la tierra, habla mal, habla en su propia carnalidad y dice, escuchen ahora rebeldes, de esta roca hemos de extraer para ustedes agua. Habla mal con los hijos de Israel. Parte buena, pudiéramos decir una vez más, Moshe es humano, cometió errores, sí, igual que Miriam, cometió errores. Pero vemos algo tan hermoso que se me vino a mente mientras ustedes estaban hablando, y lo vemos en el Mesías completo, si lo pudiéramos decirlo así, que Yeshua viene, y lo digo porque el libro de Yohanan es uno de los libros que habla más acerca de lo que Yeshua en verdad verdaderamente hizo, y dice, yo no hago nada sin la voluntad del Padre. Todo lo que yo digo, mi Padre me lo ha permitido, me lo ha entregado. Entonces vemos la diferencia entre, pudiéramos decirlo de esta manera, un Mesías menor y el Mesías alto, de que viene a hacer la voluntad del Padre. Nunca, la misma palabra lo dice, que nunca habló por su propio razonamiento, sino que todo lo que dijo, lo dijo conforme al Padre. ¿A qué? A Adonai, a la Ejad de lo que verdaderamente conocemos como Adonai. Y eso es tan importante porque aquí vemos una vez más que es el error que Moisés comete y verdaderamente, como lo hemos ya hablado en estos últimos minutos, es lo que no le permite a Moshe entrar en la tierra prometida. Dijo Hashem a Moshe y Aarón, puesto que no han creído en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Este era un momento esencial para que Moshe y Aarón levantaran el nombre de Adonai en alto. Este era el punto. ¿Qué quería Adonai? Adonai quería darles agua al pueblo, por supuesto no quería que se murieran de sed, pero lo que quería Adonai era que su nombre fuera glorificado por este simple acto de que una tierra diera agua. Y esta idea de dar agua por una piedra la vemos también en Bereshit capítulo 21, verso 19, donde también Agar fue dada agua de una piedra. O sea que esta roca Adonai la usa como un artículo definido de una roca que es utilizada como fuentes de agua milagrosas. Adonai lo que quería hacer era mostrar su nombre, mostrar su Shekinah por medio de una piedra, que al Moisés hablarle, porque no golpearle, sino hablarle a esa piedra, el nombre de Adonai fuera dado. Ahora, un punto esencial, y creo que lo hablaste tú, no sé si fue en el Parashá en familia de la semana pasada o en el Parashá, yo sé que lo hablamos, en el sentido de que ¿por qué en el cristianismo todavía se ven milagros
sí verdaderamente lo vemos de personas que predican un evangelio erróneo, ¿verdad? Y creo que lo dijiste tú en el Parashá, creo que se me viene más. Adonai Dijiste que glorifica su Adonai nombre. defiende su palabra. La palabra no vuelve Y aquí lo vacía, sí. vemos. ¿Salió agua de la piedra? Claro que sí, porque Adonai iba a darle agua al pueblo, iba a defender su palabra, Correcto. lo iba a hacer, pero las consecuencias fueron de que Moshe no entró en la tierra de Eretz. Independiente de que el Israel. oficiante estuviera en santidad o La no, función, la palabra dada exacto. se cumplía. Y bueno, y solo cerremos en este punto Ujú. ese capítulo porque el verso, Iba a decir algo el verso con respecto a 29 no Moshe. puede quedar fuera. Y es que viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Es importante resaltar aquí algo. El carácter, la personalidad, la labor, su función como Cohen Gadol es algo extraordinario. Si nosotros tomamos desde el primer momento en el que aparece el nombre de Aarón en el texto bíblico o en la Torá, hasta este verso, justamente el 29, en el número 20-29, y cerramos la historia de Aarón, es su labor, su compromiso, su responsabilidad, su gestión. Leyendo un poco en algunos textos dice que era tan interesante, Pacificador. era tan interesante la labor de Aarón que dice que incluso si él se enteraba que dentro de su pueblo, y estamos hablando de un número de gentes inmenso, si él conocía de que una pareja estaban en un problema de Peleando. matrimonio, Ajá. no descansaba hasta ir con esa pareja, hablar con ellos y permitir que ese matrimonio recuperara completamente su paz. Es decir, ¿por qué el pueblo lloró de esta manera tan profunda? ¿Y por qué estoy resaltando este verso? Porque cuando avancemos en la historia y lleguemos, repito, al libro de Deuteronomio en el capítulo 34 con la muerte de Moshe, nos daremos cuenta que no sucedió lo mismo. A Aarón lo lloró todo Israel y a Moshe no. Y es Moshe el hombre que ha ocupado el nivel más elevado y como él, imagínate, frente al estudio de la Torá no hay otro. De tal manera que es interesante cómo aquí Aarón fue honrado en el proceso de su fallecimiento. Así es. Murió Aarón de 123 años. años. Murió Aarón. Y algo que Camilo dijo que me llamó mucho la atención, la fragilidad humana de Moshe nos representa a todos nosotros. Ujú. Al haber él golpeado la roca, es la tipificación de lo que fue el golpe que se le dio a Yeshua HaMashiach en su venida, ¿verdad? Lo que padeció, lo que sufrió. Y ese golpe representa a Israel golpeando a Yeshua. Todos nosotros golpeamos a Yeshua. Entonces, cuando Adonai le dice a Moshe, tú no me entrarás a la tierra prometida, es una tipología muy grande de lo que es el Mashiach de Israel. Si Moshe entra a la tierra prometida, era el Mashiach de Israel y ya no había otro Mashiach que pudiese entrar a la tierra prometida. Correcto. Pero algo muy importante que no puedes perder desde la perspectiva hebrea es que la muerte de Moshe fue peleada en los aires. El arcángel Miguel y Hasatán peleaban el cuerpo de Moshe. No olvides que Adonai no la dejó entrar, pero se la mostró. Exacto. Toda se la Claro. mostró. O sea que aquí hay una profunda revelación milenial, porque resulta que Moshe tiene que ver con los dos testigos que aparecen en Apocalipsis. Cuando nosotros vemos toda la perspectiva bíblica, nos vamos a dar cuenta que no fue castigado, que fue disciplinado, que recibió disciplina de parte de Adonai, pero que a la larga Moshe tiene una revelación importante en el milenio con Adonai, porque él es el que porta la Torah. Yeshua siempre lo resaltó. Si hablan de mí, pues Moshe habló de mí, Exacto. ¿verdad? Entonces muere Aarón, muere el Cohen Gadol, ¿verdad? El que vio la presencia, el que caminó, el que vio y el que vivió la experiencia más profunda que se puede comparar con Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol, que volverá a hacer su oficio ya
en vivo y en directo en Yom Kippur. Así que Así es. para este parachá y una profunda revelación, el pastor mañana nos va a dar una enseñanza poderosa acerca de la serpiente. No te lo puedes perder porque es la continuación del parachá de hoy. Atentos a la revelación que Adonai nos está dando, porque hay comida espiritual para compartir. Así es, y verdaderamente tantas palabras que se pudieran decir, los tendremos que decir el siguiente año, si el Eterno Hasta lo el permite, y si próximo estamos aquí, verdaderamente hablaremos más en detalle, ojalá, de estos parashás, porque cada vez esto se pone mejor. Para la persona que nos ve por primera vez, les queremos decir que nosotros seguimos los parashás bíblicos de la Torá, por supuesto, con nuestra referencia en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, también llamado por muchos cristianos Jesús, nuestro Mesías. Tenemos la revelación, por supuesto, de Jesús, de Yeshua, y lo que hacemos es estudiar verdaderamente en las Escrituras. Ustedes ven que aquí tenemos abiertas nuestras Biblias y leemos de la palabra del Eterno, no de un libro externo, sino de la misma palabra que Adonai nos ha dejado aquí en la tierra. Con eso te invitamos a que seas parte de todos estos parashás, que puedas regresar y que puedas participar con nosotros en el siguiente episodio, donde estaremos hablando también de otro parashá más aquí en Parashá en Familia. Bueno, yo me despido entonces para hacerles también la invitación y continuar mañana en nuestro tiempo de Shabbat. Por favor, en Israel, Casa Integral. Allí estamos a partir de las 4 de la tarde. Hora de Estados Unidos. Hora este en los Estados Unidos, compartiendo nuestro servicio de Shabbat. Y les dejo entonces con la continuación del capítulo número 20 del libro de Números, en el verso 4, respecto a lo que es la serpiente de bronce, que es un tema realmente apasionante. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, bueno, shalom para Shabbat todos ustedes. shalom. Shabbat shalom. Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. A purificarnos. Shabbat shalom. Bueno, amigos, hemos terminado el video de el día de hoy. En la mitad de la pantalla puedes suscribirte a nuestro canal. En el lado derecho puedes ver lo que va a ser nuestro último video en el día de hoy. Video anterior y nuestro siguiente video lo vas a poder ver allí en la pantalla. Suscríbete al canal. Gracias por ser parte de la familia de Parashá en Familia en Israel, Casa Integral.